Silvia Federici, Caliban y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. De la cintura para abajo son criaturas, aunque sean mujeres para arriba. Hasta el talle gobiernan los dioses, hacia abajo los demonios. Ahí está el infierno, las tinieblas, el pozo sulfúreo, ardiendo, quemando, peste, podredumbre. Shakespeare, El Rey Lear, 1606. Ustedes son las verdaderas hienas, que nos encantan con la blancura de sus pieles y cuando una locura nos ha puesto a su alcance, se abalanzan sobre nosotros. Ustedes son las traidoras a la sabiduría, el impedimento de la industria, los impedimentos de la virtud y los acosos que nos conducen hacia donde todos los vicios, la impiedad y la ruina. Ustedes son el paraíso de los necios, la plaga del sabio y el gran error de la naturaleza. Walter Charleton, La matrona de Éfeso, 1659. Introducción. La casa de brujas rara vez aparece en la historia del proletariado. Al día de hoy, continúa siendo uno de los fenómenos menos estudiados en la historia de Europa, o más bien de la historia mundial, si consideramos que la acusación de adoración al demonio fue llevada al Nuevo Mundo por los misioneros y conquistadores como una herramienta para la subyugación de las poblaciones locales. Nota al pie. Como ha señalado Eric Middelford, con unas pocas excepciones notables, el estudio de la casa de brujas ha seguido siendo impresionista. Es verdaderamente llamativo cuán pocas investigaciones existen sobre la brujería para el caso de Europa, investigaciones que intenten enumerar todos los juicios a brujas en cierta ciudad o región. El hecho de que en Europa las víctimas hayan sido mayoritariamente mujeres campesinas puede dar cuenta de la indiferencia de los historiadores hacia este genocidio, una indiferencia fronteriza con la complicidad, ya que la eliminación de las brujas de las páginas de la historia ha contribuido a trivializar su eliminación física en la hoguera, sugiriendo que fue un fenómeno de significado menor cuando no una cuestión folclórica. Incluso los estudiosos de la casa de brujas, en el pasado eran casi exclusivamente hombres, fueron con frecuencia dignos herederos de los demonólogos del siglo XVI. Al tiempo que deploraban el exterminio de las brujas, muchos han insistido en retratarlas como necias despreciables que padecían alucinaciones. De esta manera, su persecución podría explicarse como un proceso de terapia social, que sirvió para reforzar la cohesión amistosa. Podría ser descrita en términos médicos como pánico, locura, epidemia, caracterizaciones todas que exculpan a los cazadores de brujas y despolitizan sus crímenes. Los ejemplos de la misoginia que han inspirado el abordaje académico de la casa de brujas son abundantes. Como señaló Mary Daly ya en 1978, buena parte de la literatura sobre este tema ha sido escrita desde un punto de vista favorable a la ejecución de las mujeres, lo que desacredita a las víctimas de la persecución, retratándolas como fracasos sociales, mujeres deshonradas o frustradas en el amor, o incluso como pervertidas que disfrutaban burlándose de sus inquisidores masculinos con sus fantasías sexuales. Daly cita el ejemplo de The History of Psychiatry de F. G. Alexander y S. T. Zalesnik, donde leemos que las brujas acusadas daban frecuentemente ventaja a sus perseguidores. Una bruja aliviaba su culpa confesando sus fantasías sexuales en la audiencia pública y al mismo tiempo alcanzaba cierta gratificación erótica al detenerse en todos los detalles ante sus acusadores masculinos. Estas mujeres, gravemente perturbadas desde el punto de vista emocional, eran particularmente susceptibles a las sugerencias de que albergaban demonios y diablos y estaban dispuestas a confesar su cohabitación con espíritus malignos, de la misma manera que hoy en día los individuos perturbados, influidos por los titulares de los diarios, fantasean con ser asesinos con orden de captura. Tanto en la primera como en la segunda generación de especialistas académicos en la casa de brujas, podemos encontrar excepciones a esta tendencia a acusar a las víctimas. Entre ellos debemos recordar a Alan McFarlane, a 1970, E. W. Montaner,
y Alfred Soman, pero solo el movimiento feminista ha logrado que la caza de brujas emerja de la clandestinidad a la que se había confinado gracias a la identificación de las feministas con las brujas, adoptadas pronto como símbolo de la revuelta femenina. Las feministas fueron rápidas para ver que cientos de miles de mujeres no podrían haber sido masacradas y sometidas a las torturas más crueles de no haber sido porque planteaban un desafío a la estructura de poder. También se dieron cuenta de que tal guerra contra las mujeres, que se sostuvo durante un periodo de al menos 2 siglos, constituyó un punto decisivo en la historia de las mujeres de Europa. El pecado original fue el proceso de degradación social que sufrieron las mujeres con la llegada del capitalismo, lo que la conforma, por tanto, como un fenómeno al que debemos regresar de forma reiterada si queremos comprender la misoginia que todavía caracteriza la práctica institucional y las relaciones entre hombres y mujeres. A diferencia de las feministas, los historiadores marxistas, incluso cuando se dedican al estudio de la transición del capitalismo, salvo muy pocas excepciones, han consignado la caza de brujas al olvido como si careciera de relevancia para la historia de la lucha de clases. Las dimensiones de la masacre deberían haber levantado algunas sospechas. En menos de 2 siglos, cientos de miles de mujeres fueron quemadas, colgadas y torturadas. Debería hacerse considerado significativo que la caza de brujas fuera contemporánea a la colonización y al exterminio de las poblaciones del Nuevo Mundo. Los cercamientos ingleses, el comienzo de la trata de esclavos, la promulgación de leyes sangrientas contra los vagabundos y mendigos, y que alcanzara su punto culminante en el interregno entre el fin del feudalismo y el despegue capitalista, cuando los campesinos de Europa alcanzaron el punto máximo de su poder al tiempo que sufrieron su mayor derrota histórica. Hasta ahora, sin embargo, este aspecto de la acumulación originaria ha sido verdaderamente un secreto. Nota al pie. Una expresión de esta identificación fue la creación de Witch, bruja, una red de grupos feministas autónomos que jugó un papel importante en la fase inicial del movimiento de liberación de las mujeres de Estados Unidos. Como relata Robin Morgan en Sisterhood of is Powerful, Witch nació durante el Halloween de 1968 en Nueva York, si bien pronto se formaron aquelarres en otras ciudades. Lo que la figura de la bruja significó para estas activistas puede entenderse a través de un volante escrito por el aquelarre de Nueva York, que después de recordar que las brujas fueron las primeras practicantes del control de la natalidad y del aborto, afirma: las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionaria. Witch vive y ríe en cada mujer. Ella es parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Morgan, 1970. Entre las escritoras feministas norteamericanas que de una forma más consciente han identificado la historia de las brujas con la lucha de la liberación de las mujeres se encuentra Mary Daly, Shard Hawk y Barbara Heinrich y Deirdre English, cuyo Witchers, Midwives and Nurses, A History of Women Healers, fue para muchas feministas, yo incluida, la primera aproximación a la historia de la caza de brujas. 3. Nota al pie también. ¿Cuántas brujas fueron quemadas? Se trata de una pregunta controvertida dentro de la investigación académica sobre la caza de brujas, muy difícil de responder, ya que muchos juicios no fueron registrados, o, si lo fueron, el número de mujeres ejecutadas no viene especificado. Además, muchos documentos en los que podemos encontrarnos referencias a los juicios por brujería aún no han sido estudiados o han sido destruidos. En la década de 1970, E.W. Monter advirtió, por ejemplo, que era imposible calcular la cantidad de juicios seculares a brujas que habían tenido lugar en Suiza, puesto que frecuentemente estos solo venían mencionados en los archivos fiscales y estos archivos todavía no habían sido analizados. 30 años después, las cifras siguen siendo ampliamente discrepantes. Mientras algunas académicas feministas sostienen que la cantidad de brujas ejecutadas equivale a la de los judíos asesinados en la Alemania nazi, Anne L. Barstow, a partir de un actualizado trabajo de archivos, puede justificar que aproximadamente 200.000 mujeres fueron acusadas de brujería en un lapso de 3 siglos.
de las que una cantidad menor fueron asesinadas. Barstow admite, sin embargo, que es muy difícil establecer cuántas mujeres fueron ejecutadas o murieron por las torturas que sufrieron. Muchos archivos, escribe, no enumeran los veredictos de los juicios o no incluyen las muertes del impresidio. Otras, llevadas a la desesperación por la tortura, se suicidaron en la celda. Muchas brujas acusadas fueron asesinadas en prisión. Otras murieron en los calabozos por las torturas sufridas. Tomando en cuenta además las que fueron linchadas, Barstow concluye que al menos 100.000 mujeres fueron asesinadas, pero añade que las que escaparon fueron arruinadas de por vida, ya que una vez acusadas, la sospecha y la hostilidad las perseguiría hasta la tumba. Mientras la polémica sobre la magnitud de la caza de brujas continúa, Middelford y Lerner han suministrado estimaciones regionales. Middelford, en 1972, ha encontrado que en el sudeste de Alemania al menos 3.200 brujas fueron quemadas solo entre 1560 y 1770, un periodo en el que ya no quemaban una o dos brujas, sino veintenas y centenas. Christina Lerner, en 1981, estima en 4.500 la cantidad de mujeres ejecutadas en Escocia entre 1590 y 1650, pero también coincide en que la cantidad puede ser mucho mayor, ya que la prerrogativa de llevar a cabo cazas de brujas era conferida también a notables locales que tenían la libertad para arrestar brujas y estaban encargados de mantener los archivos. 4. Nota al pie. Dos escritoras feministas, Starhawk y Maria Mies, han planteado la caza de brujas en el contexto de la acumulación originaria, deduciendo conclusiones muy similares a las presentadas en este libro. En Dreaming the Dark, de 1982, Starhawk ha conectado la caza de brujas con la desposición del campesinado europeo de las tierras comunes, los efectos sociales de la inflación de precios causada por la llegada del oro y la plata americana a Europa y el surgimiento de la medicina profesional. También ha apuntado que la bruja ya no está, pero sus miedos y las fuerzas contra las que luchó durante su vida siguen en pie. Podemos abrir nuestros diarios y leer las mismas acusaciones contra el ocio de los pobres. Los expropiadores van al tercer mundo destruyendo culturas, saqueando los recursos de la tierra de la gente, y si encendemos la radio podemos escuchar el crujir de las llamas. Pero la lucha continúa. La caza de brujas, la caza de mujeres y la acumulación del trabajo. La diferencia más importante entre la herejía y la brujería es que esta última era considerada un crimen femenino. Esto fue especialmente cierto en el momento en que la persecución alcanzó su punto máximo, en el período comprendido entre 1550 y 1650. En una etapa anterior, los hombres habían llegado a representar hasta un 40% de los acusados, y un número menor continuó siendo procesado posteriormente, fundamentalmente vagabundos, mendigos, trabajadores itinerantes, así como también gitanos y curas de clase baja. Ya en el siglo XVI, la acusación de adoración al demonio se había convertido en un tema común de las luchas políticas y religiosas. Así, no hubo obispo o político que en el momento de mayor exaltación no fuera acusado de practicar la brujería. Los protestantes acusaban a los católicos, especialmente al Papa, de servir al demonio. El mismo Lutero fue acusado de ser mago, como también lo fueron John Knox en Escocia, John Bodin en Francia y muchos otros. Los judíos también fueron ritualmente acusados de adorar al demonio y con frecuencia fueron retratados con cuernos y garras. Pero el hecho más destacable es que más del 80% de las personas juzgadas y ejecutadas en Europa en los siglos XVI y XVII por el crimen de brujería fueron mujeres. De hecho, fueron perseguidas las mujeres por brujería en este periodo que por cualquier otro crimen, excepto significativamente por el infanticidio. El hecho de que la bruja fuera mujer también era destacado por los demonólogos, a quienes regocijaba que Dios hubiera perdonado a los hombres de semejante azote. Como ha hecho notar Sigrid Brauner, los argumentos que se usaron para justificar este fenómeno fueron cambiando, mientras que los autores de Malleus Maleficarum explicaban que las mujeres tenían más tendencia a la brujería debido a su lujuria insaciable. Martín Lutero y los escritores humanistas pusieron el énfasis en las debilidades morales y mentales de las mujeres como el origen de esta perversión.
pero todos señalaban a las mujeres como seres diabólicos. Otra diferencia entre las persecuciones de los herejes y de las brujas es que las acusaciones de perversión sexual e infanticidio contra las brujas tenían un papel central y estaban acompañadas por la virtual demonización de las prácticas anticonceptivas. La asociación entre anticoncepción, aborto y brujería apareció por primera vez en la bula de Inocencio VIII, que se quejaba de que, a través de sus encantamientos, hechizos, conjuros y otras supersticiones execrables y encantos, enormidades y ofensas horrorosas, las brujas destruyen a los vástagos de las mujeres. Ellas entorpecen la procreación de los hombres y la concepción de las mujeres, y de allí que ni los maridos pueden realizar el acto sexual con sus mujeres, ni las mujeres pueden realizarlo con sus maridos. A partir de este momento, los crímenes reproductivos ocuparon un lugar prominente en los juicios. En el siglo XVII, las brujas fueron acusadas de conspirar para destruir la potencia generativa de humanos y animales, de practicar abortos y de pertenecer a una secta infanticida dedicada a asesinar niños u ofrecerlos al demonio. También en la imaginación popular, la bruja comenzó a ser asociada a la imagen de una vieja lujuriosa, hostil a la vida nueva, que se alimentaba de carne infantil o usaba los cuerpos de los niños para hacer sus pócimas mágicas, un estereotipo que más tarde sería popularizado por los libros infantiles. ¿Cuál fue la razón de semejante cambio en la trayectoria que va de la herejía a la brujería? En otras palabras, ¿por qué en el transcurso de un siglo los herejes se convirtieron en mujeres y por qué la transgresión religiosa social fue redefinida de forma predominante como un crimen reproductivo? En la década de 1920, la antropóloga inglesa Margaret Murray propuso en The Witch Cult in Western Europe, el culto de brujería en Europa Occidental, una explicación que ha sido recientemente utilizada por las ecofeministas y practicantes de la Wicca. Murray sostuvo que la brujería fue una religión matrifocal en la que la Inquisición centró su atención después de la derrota de las herejías, acuciada por un nuevo miedo a la desviación doctrinal. En otras palabras, las mujeres procesadas como brujas por los demonólogos eran, de acuerdo a esta teoría, practicantes de antiguos cultos de fertilidad destinados a propiciar los nacimientos y la reproducción, cultos que habían existido en las regiones del Mediterráneo durante miles de años, pero a los que la Iglesia se opuso por tratarse de ritos paganos y de una amenaza a su poder. Nota al pie. La tesis de Murray ha sido revisitada en los últimos años gracias al renovado interés de las ecofeministas por la relación entre las mujeres y la naturaleza en las primeras sociedades matrifocales, entre quienes han interpretado a las brujas como defensoras de la antigua religión ginocéntrica que idolatraba las potencias reproductivas. Se encuentra Mary Condren. En The Serpent and the Goddess, la serpiente y la diosa, Condren sostiene que la caza de brujas fue parte de un largo proceso en el que la cristiandad desplazó a las sacerdotisas de las antiguas religiones, afirmando en principio que éstas usaban sus poderes para propósitos malignos y negando después que tuvieran semejantes poderes. Uno de los argumentos más interesantes a los que recurre Condren en este contexto está relacionado con la conexión entre la persecución de las brujas y el intento de los sacerdotes cristianos de apropiarse de los poderes reproductivos de las mujeres. Condren muestra cómo los sacerdotes participaron en una verdadera competencia con las mujeres sabias, realizando milagros reproductivos, haciendo que mujeres estériles quedaran encintas, cambiando el sexo de bebés, realizando abortos sobrenaturales y, por último, aunque no menos importante, dando albergue a niños abandonados. La presencia de comadronas entre las acusadas, el papel que jugaron las mujeres en la Edad Media como curanderas comunitarias, el hecho de que hasta el siglo XVI el parto fuera considerado un misterio femenino, se encuentran entre los factores citados en apoyo a esta perspectiva. Pero esta hipótesis no puede explicar la secuencia temporal de la caza de brujas, ni puede decirnos
por qué estos cultos de fertilidad se hicieron tan abominables a los ojos de las autoridades como para que ordenaran la exterminación de mujeres que practicaban la antigua religión. Una explicación distinta es la que señala que la prominencia de los crímenes reproductivos en los juicios por brujería fue una consecuencia de las altas tasas de mortalidad infantil que eran típicas de los siglos XVI y XVII debido al crecimiento de la pobreza y la desnutrición. Las brujas, según se sostiene, eran acusadas por el hecho de que murieran tantos niños, de que lo hicieran tan repentinamente, de que murieran poco después de nacer o de que fueran vulnerables a una gran variedad de enfermedades. Pero esta explicación tampoco va muy lejos. No da cuenta del hecho que las mujeres que eran llamadas brujas también eran acusadas de evitar la concepción y es incapaz de situar la casa de brujas en el contexto de la política económica e institucional del siglo XVI. De esta manera, pierde de vista la significativa conexión entre el ataque a las brujas y el desarrollo de una nueva preocupación entre los estadistas y economistas europeos por la cuestión de la reproducción y el tamaño de la población, bajo cuya rúbrica se discutía la cuestión del tamaño de la fuerza de trabajo de aquella época. Como hemos visto anteriormente, la cuestión del trabajo se volvió especialmente urgente en el siglo XVII, cuando la población de Europa comenzó de nuevo a declinar, haciendo surgir el espectro de un colapso demográfico, similar al que habían tenido lugar en las colonias americanas con las décadas que siguieron a la conquista. Sobre este trasfondo, parece plausible que la caza de brujas fuera, al menos en parte, un intento de criminalizar el control de la natalidad y de poner cuerpo femenino, el útero, al servicio del incremento de la población y la acumulación de fuerza de trabajo. Esta es una hipótesis. Lo cierto es que la caza de brujas fue promovida por una clase política que estaba preocupada por el descenso de la población y motivada por la convicción de que una población grande constituye la riqueza de una nación. El hecho de que los siglos XVI y XVII fueron el momento de apogeo del mercantilismo, testigos del comienzo de los registros demográficos de nacimientos, muertes y matrimonios, del censo y de la formalización de la demografía como la primera ciencia de Estado, es una clara prueba de la importancia estratégica que comenzaba a adquirir el control de los movimientos de la población para los círculos políticos que instigaba la caza de brujas. También sabemos que muchas eran comadrones o mujeres sabias, depositarias tradicionales del saber y control reproductivo de las mujeres. El Maleus les dedicó un capítulo entero en el que sostenía que eran peores que cualquier otra mujer, ya que ayudaban a la madre a destruir el fruto de su vientre. Una conjura facilitada, acusaban, por la exclusión de los hombres de las habitaciones donde las mujeres parían. Al ver que en todas las cabañas se le daba pensión a alguna partera, los autores recomendaron que no se le permitiera practicar este arte a ninguna mujer, a menos que antes demostrara que había sido una buena católica. Esta recomendación fue escuchada. Como hemos visto, las parteras eran contratadas para vigilar a las mujeres, para controlar, por ejemplo, que no ocultaran sus embarazos y parieran a sus hijos fuera del matrimonio, o en caso contrario eran marginadas. Tanto en Francia como en Inglaterra, a partir de finales del siglo XVI, a pocas mujeres se les permitió que practicaran la obstetricia, una actividad que hasta esa época había sido su misterio inviolable. A principios del siglo XVII comenzaron a aparecer los primeros hombres parteros y en cuestión de un siglo la obstetricia había caído casi completamente bajo el control estatal. Según Alice Clark, el continuo proceso de sustitución de las mujeres por hombres en la profesión es un ejemplo del modo en que ellas fueron excluidas de todas las ramas de trabajo profesional al negárseles la oportunidad de obtener un entrenamiento profesional adecuado. Nota al pie. A mediados del siglo XVI, la mayoría de los países europeos comenzaron a realizar estadísticas con regularidad. En 1560, el historiador italiano Francesco Guicciardini expresó su sorpresa al enterarse de que en Amberes y en los Países Bajos normalmente las autoridades no recogían datos demográficos excepto en los casos de urgente necesidad. Durante el siglo XVII, todos los estados en los que hubo caza de brujas promovieron también el crecimiento demográfico. Nota al pie. Mónica Green ha desafiado, sin embargo, la idea de que en la Edad Media existía
existiese una división sexual del trabajo médica tan rígida como para que los hombres estuvieran excluidos del cuidado de las mujeres y en particular de la ginecología y de la obstetricia. También sostiene que las mujeres estuvieron presentes, aunque en menor cantidad, en todas las ramas de la medicina, no solo como comadronas, sino también como médicas, boticarias, barberas, cirujanas. Green cuestiona el argumento corriente de que las parteras fueron especialmente perseguidas por las autoridades y que es posible establecer una conexión entre la caza de bruja y la expulsión de las mujeres de la profesión médica a partir de los siglos XIV y XV. Argumenta que las restricciones a la práctica fueron el resultado de un buen número de tensiones sociales. En España, por ejemplo, del conflicto entre cristianos y musulmanes, y que mientras las crecientes limitaciones a la práctica de las mujeres puede ser documentada, no ocurre lo mismo con las razones que se dieron para ello. Green admite que las cuestiones imperantes detrás de estas limitaciones eran de origen moral, es decir, estaban relacionadas con consideraciones sobre el carácter de las mujeres. El continuo proceso pero interpretar el ocaso social de la partera como un caso de desprofesionalización femenina supone perder de vista su importancia. Hay pruebas convincentes de que en realidad las parteras fueron marginadas porque no se confiaba en ellas y porque su exclusión de la profesión socavó el control de las mujeres sobre la reproducción. Del mismo modo que los cercamientos expropiaron las tierras comunales al campesinado, la caza de brujas expropió los cuerpos de las mujeres, las cuales fueron así liberadas de cualquier obstáculo que les impidiera funcionar como máquinas para producir mano de obra. La amenaza de la hoguera erigió barreras formidables alrededor de los cuerpos de las mujeres, mayormente que las levantadas cuando las tierras comunes fueron cercadas. De hecho, podemos imaginar el efecto que tuvo en las mujeres el hecho de ver a sus vecinas, amigas y parientes ardiendo en la hoguera y darse cuenta de que cualquier iniciativa anticonceptiva por su parte podría ser percibida como el producto de una perversión demoníaca. Tratar de entender lo que las mujeres casadas como brujas y las demás mujeres de sus comunidades debían pensar, sentir y decidir a partir de este horrendo ataque en su contra, en otras palabras, arrojar una mirada a la persecución desde adentro, como Anne Barstow ha hecho en su Witch Craze, nos permite evitar también la especulación sobre las intenciones de los perseguidores y concentrarnos, en cambio, en los efectos de la caza de brujas sobre la posición social de las mujeres. Desde este punto de vista, no puede haber duda de que la caza de brujas destruyó los métodos que las mujeres habían utilizado para controlar la procreación. Al señalarlas como instrumentos diabólicos e institucionalizar el control del Estado sobre el cuerpo femenino, la precondición para la subordinación a la reproducción de la fuerza de trabajo. Nota al pie. J. G. Lys escribe que el Estado y la Iglesia desconfiaron tradicionalmente de esta mujer cuya práctica era frecuentemente secreta e impregnada de magia, cuando no de brujería, y que podía sin duda contar con el apoyo de la comunidad rural. Agrega que fue necesario, sobre todo, quebrar la complicidad verdadera o imaginada de las sages femmes en tales crímenes como el aborto, el infanticidio y el abandono de niños. En Francia, el primer edicto que regulaba la actividad de las sages femmes fue promulgado en Estrasburgo a finales del siglo XVI. Hacia finales del siglo XVII, las sages femmes estaban completamente bajo el control del Estado y eran usadas por este último como fuerza reaccionaria en sus campañas de reforma moral. Nota al pie. Esto puede explicar por qué los anticonceptivos que habían sido ampliamente usados en la Edad Media desaparecieron en el siglo XVII, sobreviviendo solo en el entorno de la prostitución. Cuando reaparecieron en escena ya estaban en manos masculinas. De tal manera que a las mujeres no se les permitía su uso excepto con permiso masculino.
De hecho, durante mucho tiempo, el único anticonceptivo ofrecido por la medicina burguesa habría de ser el condón. El forro comienza a aparecer en Inglaterra en el siglo XVIII. Una de sus primeras menciones aparece en el diario de James Boswell. Pero la bruja no era solo la partera, la mujer que evitaba la maternidad o la mendiga que a duras penas se ganaba la vida robando un poco de leña o de manteca de sus vecinos. También era la mujer libertina y promiscua, la prostituta o la adúltera y, por lo general, la mujer que practicaba su sexualidad fuera de los vínculos del matrimonio y la procreación. Por eso, en los juicios por brujería, la mala reputación era prueba de culpabilidad. La bruja era también la mujer rebelde que contestaba, discutía, insultaba y no lloraba bajo tortura. Aquí la expresión rebelde no está referida necesariamente a ninguna actividad subversiva específica en el que pueda haber estado involucrada alguna mujer. Por el contrario, describe la personalidad femenina que se había desarrollado, especialmente entre los campesinados, durante la lucha contra el poder feudal, cuando las mujeres actuaron al frente de los movimientos heréticos, con frecuencia organizados en asociaciones femeninas, planteando un desafío creciente a la autoridad masculina y a la Iglesia. Las descripciones de las brujas nos recuerdan a las mujeres tal y como eran representadas en las moralidades teatrales y en los fabliaux, listas para tomar la iniciativa, tan agresivas y vigorosas como los hombres, que usaban ropas masculinas y montaban con orgullo sobre las espaldas de sus maridos, empuñando un látigo. Sin duda, entre las acusadas había mujeres sospechosas de crímenes específicos. Una fue acusada de envenenar a su marido, otra de causar la muerte de su empleador, otra de haber prostituido a su hija. Pero no era solo la mujer que transgredía las normas, sino la mujer como tal, en particular la mujer de las clases inferiores, la que era llevada a juicio, una mujer que generaba tanto miedo que en su caso la relación entre educación y castigo fue puesta patas para arriba. Debemos diseminar el terror entre algunas castigando a muchas, declaró Jean Baudin. Y efectivamente, en algunos pueblos solo unas pocas se salvaron. También el sadismo sexual desplegado durante las torturas a las que eran sometidas las acusadas revela una misoginia sin paralelo en la historia y no puede explicarse a partir de ningún crimen específico. De acuerdo con el procedimiento habitual, las acusadas eran desnudadas y afeitadas completamente, se decía que el demonio se escondía entre sus cabellos, después eran pinchadas con largas agujas en todo su cuerpo, incluidas sus vaginas, en busca de una señal con la que el diablo supuestamente marcaba a sus criaturas, tal y como los patrones en Inglaterra hacían con los esclavos fugitivos. Con frecuencia eran violadas. Se investigaba si eran vírgenes o no, un signo de su inocencia, y si no confesaban, eran sometidas a calvarios aún más atroces. Sus miembros eran arrancados, eran sentadas en sillas de hierro bajo las cuales se encendía fuego, sus huesos eran quebrados, y cuando eran colgadas y quemadas, se tenía cuidado de que la lección que había que aprender sobre su final fuera realmente escuchada. La ejecución era un importante evento público que todos los miembros de la comunidad debían presenciar, incluidos los hijos de las brujas, especialmente sus hijas, que en algunos casos eran azotadas frente a la hoguera en la que podían ver a su madre ardiendo viva. La caza de brujas fue, por lo tanto, una guerra contra las mujeres. Fue un intento coordinado de degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social. Al mismo tiempo, fue precisamente en las cámaras de tortura y en las hogueras en las que murieron las brujas donde se forjaron los ideales burgueses de feminidad y domesticidad. También, en este caso, la caza de brujas amplificó las tendencias sociales contemporáneas. De hecho, existe una continuidad inconfundible entre las prácticas que constituían el objeto de la caza de brujas y las que estaban prohibidas por la nueva legislación introducida durante los mismos años con el fin de regular la vida familiar y las relaciones de género y de propiedad. De un extremo a otro de Europa occidental, a medida que la caza de brujas avanzaba, se iban aprobando leyes que castigaban a las adúlteras con la muerte, en Inglaterra y en Escocia con la hoguera, igual que en el caso de alta traición. La prostitución era ilegalizada y también lo eran los nacimientos fuera del matrimonio, mientras que el infanticidio fue convertido en un crimen capital. Nota al pie.
En 1556, Enrique II sancionó en Francia una ley castigando como asesina a cualquier mujer que ocultara su embarazo y cuyo hijo naciera muerto. Una ley similar fue sancionada en Escocia en 1563. Hasta el siglo XVIII, el infanticidio fue castigado en Europa con pena de muerte. En Inglaterra, durante el Protectorado, se introdujo la pena de muerte por adulterio. Al ataque de los derechos reproductivos de la mujer y a la introducción de nuevas leyes que sancionaron la subordinación de la esposa al marido en el ámbito familiar, debe añadirse la criminalización de la prostitución a partir de mediados del siglo XVI. Como hemos visto en el capítulo 2, las prostitutas eran sometidas a castigos atroces tales como la acabusade. En Inglaterra eran marcadas en la frente con hierros calientes, de una manera que guardaban semejanza con la marca del diablo, y después eran azotadas y afeitadas como las brujas. En Alemania la prostituta podía ser ahogada, quemada o enterrada viva. En algunas ocasiones se le cortaba la nariz, una práctica de origen árabe usada para castigar crímenes de honor e infligida también a las mujeres acusadas de adulterio. Como la bruja, la prostituta era supuestamente reconocida por su mal de ojo, se suponía que la transgresión sexual era diabólica y daba a las mujeres poderes mágicos. Sobre la relación entre el erotismo y la magia en el Renacimiento, véase P. Cullinan, 1987. De forma simultánea, las amistades femeninas se convirtieron en objeto de sospecha. Denunciadas desde el púlpito como una subversión de la alianza entre marido y mujer, de la misma manera en que las relaciones entre mujeres fueron demonizadas por los acusadores de las brujas que las forzaban a denunciarse entre sí como cómplices del crimen. Fue también en este periodo cuando la palabra chisme o gossip, que en la Edad Media significaba amigo, cambió su significado, adquiriendo una connotación despectiva, un signo más del grado en el que el poder de las mujeres y los lazos comunales habían sido socavados. También a nivel ideológico existe una estrecha correspondencia entre la imagen degradada de la mujer forjada por los demonólogos y la imagen de la feminidad construida por los debates de la época sobre la naturaleza de los sexos, que canonizaba a una mujer estereotipada, débil de cuerpo y mente y biológicamente propensa al demonio, que efectivamente servía para justificar el control masculino sobre las mujeres y el nuevo orden patriarcal. La caza de brujas y la supremacía masculina. La domesticación de las mujeres. La política sexual de la caza de brujas se puede observar desde la perspectiva de la relación entre bruja y el diablo, que constituye una de las novedades introducidas por los juicios de los siglos XVI y XVII. La gran caza de brujas marcó un cambio en la imagen del diablo comparada con aquella que podía encontrarse en las vidas de santos medievales o en libros de los magos del Renacimiento. En esta última, el diablo era retratado como un ser maligno, pero con poco poder. Por lo general, bastaba con rociar agua bendita y decir algunas palabras santas para derrotar los ardides. Su imagen era la de un malhechor fracasado que, lejos de inspirar terror, poseía algunas virtudes. El diablo medieval era un especialista en lógica, competente en asuntos legales, a veces representado en el acto de defender su caso frente a un tribunal. También era un trabajador calificado que podía ser usado para cavar minas o construir murallas de ciudades, aunque era rutinariamente engañado cuando llegaba el momento de su recompensa. La visión renacentista de la relación entre el diablo y el mago también retrataba al diablo como un ser subordinado, llamado al saber, voluntario o no, como un sirviente al que se hacía hacer cosas según la voluntad de su maestro. Nota al pie. El debate sobre la naturaleza de los sexos comienza en la Baja Edad Media y es retomado en el siglo XVII. Nota al pie. Tu num pervas choi fossil. No pensabas que mi especialidad fuera la lógica. Ríe a dientes el diablo en el infierno de Dante mientras que le arrebata el alma a Bonifacio VIII, que sutilmente pensó escapar del fuego eterno arrepintiéndose en el momento mismo de cometer sus crímenes. La caza de brujas transformó la relación de poder entre el diablo y la bruja.
Ahora la mujer era la sirvienta, la esclava, el súcubo en cuerpo y alma, mientras el diablo era al mismo tiempo su dueño y amo, proxeneta y marido. Por ejemplo, era el diablo quien se dirigía a la supuesta bruja. Ella rara vez lo hacía aparecer. Después de aparecérsele, el diablo le pedía que se convirtiera en su sirviente, y lo que venía a continuación era un ejemplo clásico de la relación amo-esclavo, marido-mujer. Él le imprimía su marca, tenía relaciones sexuales con ella y en algunos casos incluso le cambiaba el nombre. Además, en una clara prefiguración del destino matrimonial de las mujeres, la casa de brujas introducía a un solo diablo, en lugar de la multitud de diablos que pueden encontrarse en el mundo medieval y renacentista, y el diablo masculino, por cierto, en contraste con las figuras femeninas, como Diana, Hera o la señora de Giotto, cuyos cultos estaban presentes entre las mujeres de la Edad Media, tanto en las regiones mediterráneas como en las teutónicas. Puede apreciarse cuán preocupados estaban los cazadores de brujas por la afirmación de la supremacía masculina en el hecho de que, incluso cuando se rebelaban contra la ley humana, divina, las mujeres tenían que ser retratadas como serviles a un hombre, y el punto culminante de su rebelión. El famoso pacto con el diablo tenía que representarse como un contrato de matrimonio pervertido. La analogía matrimonial era llevada a tal punto que las brujas confesaban que ellas no se atreverían a desobedecer al diablo, o, más curioso aún, que no encontraban ningún placer en copular con él, una contradicción con respecto a la ideología de la casa de brujas, para la cual la brujería era consecuencia de la lujuria insaciable de las mujeres. La casa de brujas no solo santificaba la supremacía masculina, también inducía a los hombres a temer a las mujeres, incluso a verlas como destructoras del sexo masculino. Según predicaban los autores de Malus Maleficarum, las mujeres son hermosas cuando se les mira, pero contaminan cuando se les toca. Atraen a los hombres, pero solo para debilitarles. Hacen todo para complacerlas, pero el placer que dan es más amargo que la muerte, pues sus vicios cuestan a los hombres la pérdida de sus almas y también sus órganos sexuales. Supuestamente, una bruja podía castrar a los hombres o dejarlos impotentes, ya sea congelando sus fuerzas generativas o haciendo que su pene se levantase y se cayese según su voluntad. Algunas robaban a los hombres sus penes para esconderlos en grandes cantidades en nidos de aves o en cajas, hasta que, bajo presión, eran forzados a devolvérselas a sus dueños. Nota al pie. El sabotaje del acto conyugal era uno de los principales temas de los procesos judiciales relacionados con el matrimonio y la separación, especialmente en Francia. Como observa Robert Mandrou, los hombres temían tanto ser convertidos en impotentes por las mujeres que las curas de los pueblos prohibían con frecuencia asistir a las bodas a aquellas mujeres que eran sospechosas de ser expertas en atar nudos, un presunto ardid para causar la impotencia masculina. Pero, ¿quiénes eran estas brujas que castraban a los hombres o los hacían impotentes? Potencialmente todas las mujeres. En un pueblo o ciudad pequeña de unos pocos miles de habitantes, donde duramente el momento de apogeo de la casa de brujas docenas de mujeres fueron quemadas en pocos años o incluso en pocas semanas, ningún hombre se podía sentir a salvo o estar seguro de que no vivía con una bruja. Muchos debían estar aterrorizados al oír que por la noche algunas mujeres dejaban su lecho matrimonial para viajar al aquelarre, engañando a sus maridos que dormían, poniendo un palo cerca de ellos, o al escuchar que las mujeres tenían el poder de hacer que sus penes desaparecieran, como la bruja mencionada en las Maleus, que había almacenado docenas de ellos en un árbol. A pesar de los intentos individuales de hijos, maridos o padres de salvar a sus parientes femeninas de la hoguera, no hay registro, salvo una excepción, de alguna organización masculina que se opusiera a la persecución, lo que sugiere que la propaganda tuvo éxito en separar a las mujeres de los hombres. La excepción proviene de los pescadores de una región vasca, donde el inquisidor francés Pierre Lancret estaba llevando a cabo juicios en masa que condujeron a la quema de una cantidad aproximada de 600 mujeres. Marc
Kurlansky informa que los pescadores habían estado ausentes, ocupados en la temporada anual de bacalao, pero cuando los hombres de la flota de bacalao de Saint-Jean-de-Luz, una de las más grandes del País Vasco, oyó rumores de que sus esposas, madres e hijas estaban siendo desnudadas, apuñaladas y muchas de ellas habían ya sido ejecutadas, la campaña del bacalao de 1609 terminó 2 meses antes. Los pescadores regresaron, garrotes en mano, y liberaron al convoy de brujas que eran llevadas al lugar de la quema. Esta resistencia popular fue todo lo que hizo falta para detener los juicios. Nota al pie. Este relato aparece en varias demonologías. Generalmente termina cuando el hombre descubre el daño que se ha ocasionado y fuerza a la bruja a que le devuelva su pene. Lo acompaña hasta lo alto de un árbol donde tiene muchos escondidos en el nido. El hombre elige uno, pero la bruja se opone. No, ese es del obispo. La intervención de los pescadores vascos contra la persecución de sus parientes fue un acontecimiento único. Ningún otro grupo u organización se levantó en defensa de las brujas. Sabemos, en cambio, que algunos hombres hicieron negocios denunciando mujeres, designándose a sí mismos cazadores de brujas, viajando de pueblo en pueblo, amenazando con delatar a las mujeres a menos que ellas pagaran. Otros hombres aprovecharon el clima de sospecha que rodeaba a las mujeres para liberarse de esposas y amantes no deseadas, o para debilitar la venganza de mujeres a las que ellos habían violado o seducido. Sin lugar a dudas, la falta de acción de los hombres en contra de las atrocidades a las que fueron sometidas las mujeres estuvo con frecuencia motivada por el miedo a ser implicados en los cargos, ya que la mayoría de los hombres juzgados por el crimen fueron parientes de sospechosos o sentenciados por brujería. Pero no hay duda de que los años de propaganda y terror sembraron entre los hombres las semillas de una profunda alienación psicológica con respecto a las mujeres, lo cual quebró la solidaridad de clase y minó su propio poder colectivo. Podemos estar de acuerdo con Marvin Harris. La caza de brujas dispersó y fragmentó todas las energías de protestas latentes. Hizo a todas sentirse impotentes y dependientes de los grupos sociales dominantes y además dio una salida local a sus frustraciones. Por esta razón, impidió a los pobres, más que a cualquier otro grupo social, enfrentarse a la autoridad eclesiástica y al orden secular y reclamar la distribución de la riqueza y la igualdad social. Al igual que hoy, al reprimir a las mujeres, las clases dominantes sometían de forma aún más eficaz a la totalidad del proletariado. Instigaban a los hombres que habían sido expropiados, empobrecidos o criminalizados a que culparan a la bruja castradora por su desgracia y a que vieran el poder que las mujeres habían ganado frente a las autoridades como un poder que las mujeres utilizarían contra ellos. Todos los miedos profundamente arraigados que los hombres albergaban con respecto a las mujeres, fundamentalmente por la propaganda misógina de la Iglesia, fueron movilizados en este contexto. No solo se culpó a las mujeres de que los hombres se volvieran impotentes, también su sexualidad fue convertida en un objeto de temor, una fuerza peligrosa, demoníaca. A los hombres se les enseñó que una bruja podía esclavizarlos y encadenarlos a su voluntad. Una acusación recurrente en los juicios por brujería era que las brujas llevaban a cabo prácticas sexuales degeneradas, centradas en la copulación con el diablo y en la participación en orgías que supuestamente se daban en el aquelarre. Pero las brujas también eran acusadas de generar una excesiva pasión erótica en los hombres, de modo que los hombres atrapados en algo ilícito les resultaba fácil decir que habían sido embrujados, o a una familia que quería poner término a una relación de un hijo varón con una mujer que desaprobaban acusar a ésta de ser bruja. El Maleus escribió: existen 7 métodos por medio de los cuales las brujas infectan de brujería el acto venéreo y la concepción del útero. Primero, llevando las mentes de los hombres a una pasión desenfrenada. Segundo, obstruyendo su fuerza de gestación. Tercero, eliminando los miembros destinados a ese acto. Cuarto, convirtiendo a los hombres en animales por medio de sus artes mágicas. Quinto, destruyendo la fuerza de gestación de las mujeres. Sexto, provocando el aborto. Y séptimo, ofreciendo los niños al diablo.
Las brujas fueron acusadas simultáneamente de dejar impotentes a los hombres y de despertar pasiones sexuales excesivas en ellos. La contradicción es solo aparente. En el nuevo código patriarcal que se desarrolló en concomitancia con la caza de brujas, la impotencia física era la contraparte de la impotencia moral. Era la manifestación física de la erosión de la autoridad masculina sobre las mujeres, ya que desde el punto de vista funcional no había ninguna diferencia entre un hombre castrado y un inútilmente enamorado. Los demonólogos miraban ambos estados con sospecha, claramente convencidos de que sería imposible poner en práctica el tipo de familia exigida por la prudencia burguesa emergente, inspirada en el Estado, con el marido como rey y la mujer subordinada a su voluntad, desinteresadamente entregada a la admisión del hogar. Si las mujeres con su glamour y sus hechizos de amor podían ejercer tanto poder como para hacer de los hombres los súcubos de sus deseos. La pasión sexual minaba no solo las autoridades de los hombres sobre las mujeres, como lamentaba Montaigne, el hombre puede conservar su decoro en todo excepto en el acto sexual, sino también la capacidad de un hombre para gobernarse a sí mismo, haciéndole perder esa preciosa cabeza donde la filosofía cartesiana estaría la fuente de la razón. Por eso, una mujer sexualmente activa constituía un peligro público, la amenaza al orden social, ya que subvertía el sentido de responsabilidad de los hombres y su capacidad de trabajo y autocontrol. Para que las mujeres no arruinaran a los hombres moralmente, o, lo que era más importante, financieramente, la sexualidad femenina tenía que ser exorcizada. Esto se lograba por medio de la tortura, de la muerte en la hoguera, así como también de las interrogaciones meticulosas a las que las brujas fueron sometidas, mezcla del exorcismo sexual y violación psicológica. Para las mujeres, entonces, los siglos XVI y XVII inauguraron verdaderamente una era de represión sexual. La censura y la prohibición llegaban a definir efectivamente su relación con la sexualidad. Pensando en Michel Foucault, debemos insistir también en que no fue la pastoral católica ni tampoco la confesión lo que mejor demuestra cómo el poder, en el crepúsculo de la era moderna, hizo obligatorio que la gente hablara de sexo. En ningún otro lugar, la explosión discursiva sobre el sexo que Foucault detectó en esa época fue exhibida con mayor contundencia que en las cámaras de tortura de las casas de brujas. Pero no tuvo nada en común con la excitación mutua que Foucault imaginaba fluyendo entre la mujer y su confesor. Sobrepasando ampliamente a cualquier cura de pueblo, los inquisidores forzaban a las brujas a desvelar sus aventuras sexuales con todo detalle, sin inmutarse por el hecho de que con frecuencia se trataba de mujeres viejas y sus hazañas sexuales databan de muchas décadas atrás. De una manera casi ritual, forzaban a las supuestas brujas a explicar de qué manera habían sido poseídas por el demonio en su juventud, qué habían sentido durante la penetración, qué pensamientos impuros habían albergado. Pero el escenario sobre el cual se desplegó este discurso acerca del sexo fue la cámara de torturas, donde las preguntas fueron hechas entre aplicaciones de la garrucha a mujeres enloquecidas por el dolor. En ningún modo podemos suponer que la orgía de palabras que las mujeres torturadoras de esta manera estaban forzadas a pronunciar incitaba a su placer o reorientaba por sublimación lingüística su deseo. En el caso de la casa de brujas, que Foucault ignora sorprendentemente en su historia de la sexualidad, el discurso interminable sobre sexo no fue desplegado como una alternativa a, sino en servicio de, la represión, la censura, el rechazo. Ciertamente podemos decir que el lenguaje de la casa de brujas produjo a la mujer como una especie diferente, un ser sui generis más carnal y pervertido por naturaleza. También podemos decir que la producción de la mujer pervertida fue un paso hacia la transformación de la vis erótica femenina en vis laborativa, es decir, un primer paso hacia la transformación de la sexualidad femenina en trabajo. Pero debemos apreciar el carácter destructivo de este proceso, que también demuestra sus límites en una historia de la sexualidad en general, como la propuesta de Foucault, que trata a la sexualidad desde la perspectiva de un sujeto indiferenciado, de género neutro, y como una actividad que tiene las mismas consecuencias para hombres y mujeres.
Nota al pie. Caroline Merchant sostiene que las interrogaciones y las torturas a las brujas proporcionaron el modelo para el método de la nueva ciencia tal y como la definió Francis Bacon. Buena parte de la imaginería usada por Bacon para delinear sus objetivos y métodos científicos deriva de los juzgados, en la medida en que trata de la naturaleza como una mujer que ha de ser torturada por medio de invenciones mecánicas. Su imaginería está fuertemente sugestionada por las interrogaciones en los juicios por brujería y por los aparatos mecánicos usados para torturar brujas. En un pasaje pertinente, Bacon afirmó que el método por el cual los secretos de la naturaleza podrían ser descubiertos estaba en investigar los secretos de la brujería por la Inquisición.